Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo, que tiene esta tarde, como ayer, el honor y el placer de acoger a Plaza Porticada en este ciclo de mujeres en vanguardia que, en este caso, tanto ayer como hoy, está dedicado a la figura de Matilde de la Torre. No voy a hablar yo de la figura de Matilde de la Torre, puesto que están aquí los que realmente son expertos en esta figura histórica, esta folclorista y escritora y política de Cabezón de la Sal, y lo único que sí quiero hacer es saludar al alcalde de Cabezón, que nos acompaña esta tarde aquí y que nos honra con su presencia. Yo ya sin más, amigo Jesús Cabezón, es tuya la palabra para organizar este coloquio en torno a la figura de Matilde de la Torre. Buenas tardes. Darles también personalmente la bienvenida a esta nueva actividad del Ateneo, hecha en colaboración o patrocinada con el protagonismo de la Asociación Plaza Porticada. Yo tengo poco que organizar en este acto. Vamos a intervenir Antonio Martínez Cerezo, escritor, historiador, crítico de arte, licenciado en Historia, articulista importante en numerosas revistas y diarios, desde el diario Montañés a la revista Guadalimar o Bellas Artes, y él es un experto en la obra literaria de Matilde de la Torre, y hablará Antonio Martínez Cerezo fundamentalmente de eso, de la obra literaria de Matilde de la Torre. Y también Francisco Gutiérrez Paco, licenciado en Historia Moderna, que es el actual presidente del Centro de Estudios Montañeses, experto en muchas cosas, historiador, conferenciante, al que ayer le escuchamos una magnífica conferencia sobre la vida y obra de Matilde de la Torre. Y yo, que soy el secretario de esta institución, pues voy a hablar de Matilde de la Torre también, y me voy a dar la palabra a mí mismo. Como ustedes escucharon ayer a Paco Gutiérrez, saben que Matilde de la Torre nació en Cabezón de la Sal en 1884, en una familia de clase media ilustrada, mujer dinámica, autodidacta, que comienza a publicar sus primeras obras en 1917, ya digo que de esto hablará con más detalle Antonio. Publica su primera obra literaria, Jardín de las Damas Curiosas, un epistolario. En 1928 publica el ensayo Don Quijote, Rey de España, sobre la situación de España, el desastre del 98, como ella cree que lo importante es europeizar a España. Ágora lo publica en 1929 y funda en Cabezón de la Sal, ayer lo escuchábamos, un centro de estudios particulares, la Academia Torre, donde imparte clases particulares preparatorias de bachillerato, aplicando los métodos pedagógicos de la institución libre de enseñanza. Ella trató en esta academia de ofrecer una enseñanza integral, basada en el humanismo, en principios laicos y lejos del monopolio sobre la educación que mantenía entonces la Iglesia Católica. En 1924 funda el Orfeón Voces Cántabras y el grupo de danzas de Cabezón de la Sal, recuperando danzas y canciones populares. Y con esas agrupaciones viaja a Londres en 1932, donde en un festival de folclore internacional interpretaron, entre otras cosas, la danza de Ibio. Ella fue una articulista importante, ayer lo comentaba Francisco Gutiérrez y hoy quizá insista en ello. Fue un articulista que se prodigó en diferentes medios, en El Socialista, en La Región, en El Cantábrico, en La Voz de Cantabria y en numerosos otros periódicos, primero en España y después en México, donde se exilió como consecuencia de la Guerra Civil. Será a finales de la dictadura de Primo de Rivera cuando Matilde de la Torre comience a expresar públicamente un compromiso político y participe activamente en el movimiento que desembocaría en la Segunda República Española. Comienza a colaborar en el bloque republicano socialista,
participa en la campaña electoral de abril del 31 y el 23 de mayo de 1931 se afilia al PSOE, avalada ni más ni menos que por Fernando de los Ríos. Matilde de la Torre impulsa las Casas Campesinas de Cantabria, una organización que tiene como objetivo tratar de resolver los problemas y necesidades de los jornaleros, arrendatarios, pequeños propietarios de Cantabria. Este trabajo tuvo repercusión en el contexto del debate de la reforma agraria promovida por el gobierno de Azaña, y como saben fue una reforma paralizada por la victoria en el 34 de la coalición de las derechas autónomas. Las Casas Campesinas de Cantabria llegaron a aglutinar en 1934 a casi 2.500 afiliados repartidos en 49 secciones. A partir de ella también fue una activa conferenciante en defensa de los derechos de la mujer, defendió el derecho y la capacidad de las mujeres para ocupar puestos de responsabilidad en los ámbitos políticos o sociales. Intensifica a partir de 1933 su participación en la política activa, comparte amistad con los socialistas Indalecio Prieto, Ramón González Peña, María Lejárraga, Juan Negrín o Ramón La Moneda, entre otros. Se vincula ese mismo año, en el 33, al Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, una organización pacifista internacional de lucha contra el fascismo a partir de su creación en 1930. Es en 1933, cuando ya tiene 49 años, que es elegida por Asturias como diputada, junto también con la socialista Veneranda Manzano. Veneranda era hija de maestros, maestra ella misma. Después de estudiar en la Escuela de Magisterio de Oviedo, ingresó en la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, la sección de UGT, y se afilia al PSOE en 1931. Fue inspectora de Educación en Valencia y en Castellón. En el 38 es acusada Veneranda de no haber pedido el reingreso y es sancionada por la Comisión Depuradora de los Sublevados con la separación del servicio y causa baja en el escalafón. Bien, ante la derrota inminente de la República, Veneranda sale a Francia y después se exiliará en México, donde sigue siendo una mujer activa, comprometida. Regresó a Asturias en 1977 y falleció en 1992. Si en las elecciones de 1931 el PSOE había obtenido 115 diputados, en las elecciones del 33 se queda con 59 escaños, por diferentes razones que ahora pues no es el momento de analizar, pero que tiene razones para analizar este descalabro del número de diputados por el PSOE en el 31 y el 33. Matilde de la Torre adquiere prestigio en el seno del PSOE por sus intervenciones en las Cortes, por su participación en conferencias sobre temas innovadores como el feminismo, los derechos de la mujer trabajadora, la educación, la emancipación de la mujer, la igualdad de género, en una época en que realmente esos no eran precisamente los valores predominantes. Junto con la otra diputada por Asturias, Veneranda, y también con la diputada socialista por Granada, María Lejárraga, defendió a los mineros y a sus familias después de la Revolución del 34. Se trataba de conmutar la pena capital, algunos de los que habían intervenido en los hechos del 34, y mejorar las condiciones de los detenidos que estaban en las cárceles. Las tres socialistas visitaron a Alejandro Lerroux, que en aquel momento era presidente del gobierno, para tratar de conseguir el indulto para Ramón González de la Peña, socialista, presidente de la Diputación de Oviedo, que había sido condenado a muerte por ser uno de los dirigentes de la Revolución del 34. En febrero del 36, Matilde de la Torre también fue elegida de nuevo diputada por Asturias y formó parte de la dirección del secretariado femenino del PSOE junto a Matilde Huici y Matilde Cantos. Matilde Huici fue la tercera mujer que en 1926 se inscribió en el Colegio de Abogados de Madrid después de haberlo hecho Clara Campoamor y Victoria Kemp. Fue la única mujer que formó parte de la comisión jurídica asesora ante el proyecto
de la Constitución del 31. Matilde Huici se exilió en Chile, donde mantuvo una brillante trayectoria pedagógica, porque allí no la fue convalidada su título de Derecho. Matilde Cantos, funcionaria de prisiones, había estudiado psicología, se especializa en criminología y en ciencias penales y ocupó el cargo de directora general de prisiones. Se exilió en Francia y llegó a México en noviembre del 41, donde trabajó en el Departamento de Menores de Prevención Social y como redactora de la revista México Confidencias. Regresó a España en 1968, se reintegró en el PSOE y falleció en Fuente Vaqueros, en Granada, en 1987. Durante la Guerra Civil, en agosto de 1936, Matilde de la Torre fue nombrada por el gobierno de Largo Caballero directora general de Comercio y Política Arancelaria hasta 1937. Cuando Largo Caballero deja el gobierno, Matilde de la Torre apoya decididamente a Juan Negrín, a quien seguirá defendiendo en su labor como presidente del Consejo de Ministros, incluso después en el exilio. Salió de España en febrero de 1939 hacia Burdeos, donde escribe un nuevo libro, Mares en la sombra, recuerdos fundamentalmente del octubre del 34 de la guerra en Asturias. Es un texto con elementos autobiográficos que mezcla con interés la crónica de la guerra, la narrativa de ficción, destacando temas como la actitud demasiado benévola del gobierno republicano con los militares sublevados, el terror causado por la revolución del 34 en la población, el abandono de las potencias extranjeras, la connivencia de la Iglesia con el levantamiento y otros temas parecidos. En la novela o en la obra aborda también a dos figuras históricas que marcaron de alguna forma su trayectoria política y su trayectoria personal desde la década de los años 30, que fueron Indalecio Prieto y Juan Negrín, recordando encuentros, vivencias con ambas personalidades y sabiendo que compartían los tres responsabilidades y riesgos. Si Prieto y Negrín habían compartido amistad y estrategias desde sus posiciones socialistas en el primer bienio republicano, esa actuación se deteriora a partir de las actuaciones de Negrín como ministro de Hacienda entre el 36 y el 38 y como jefe de gobierno. Aunque Negrín intentó reanudar las relaciones con Prieto, como por ejemplo se aprecia en una carta que en mayo de 1939 Negrín envía a Prieto desde Nueva York, la respuesta de Prieto, el 7 de junio de 1939, es contundente. Debo decirle que nuestra amistad, ya muy quebrantada a partir de abril del 38, la considero rota por completo desde abril de 1939. La relación entre Prieto y Negrín se había roto definitivamente. En su estancia breve en Francia, Matilde de la Torre colabora con una revista que se llamaba Norte, que dirige Julián Zugaza-Goitia, y también colabora donde también colabora María Bejarra. Y en 1940 llega a México, donde se instala definitivamente, uniéndose políticamente a los partidarios de Juan Negrín frente a los seguidores de las posiciones políticas de Indalecio Prieto. Ello le supuso perder la amistad con Prieto y ser expulsada del PSOE junto con otros 35 militantes socialistas. Expulsión formalizada el 23 de abril de 1946 en el congreso que el PSOE celebra en Toulouse, y así se publica en El Socialista en esa fecha. Yo tengo en casa la publicación de las actas de aquel congreso de Toulouse y las intervenciones que hubo para pedir la expulsión de estos 35 militantes socialistas. Matilde de la Torre falleció en México el 19 de marzo de 1946, tenía 62 años, y realmente cuando fue expulsada del PSOE ella había fallecido. No había podido participar en la reunión prevista para el 10 de enero de 1945 en México, en la Ciudad de México, de lo que quedaba de las Cortes Españolas. Era una reunión que habían auspiciado
los socialistas afines a Prieto y en contra del criterio de Negrín y de los defensores de la legalidad del último gobierno republicano. Matilde de la Torre se oponía a la convocatoria de esas Cortes y así se lo manifestó en una extensa carta, muy interesante la carta, que dirige al presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, y la víspera de la reunión, desde el sanatorio donde estaba ingresada, envió una carta de adhesión al presidente Juan Negrín. En agosto del 45 envía un escrito a los parlamentarios socialistas reunidos en México, mostrándoles su apoyo explícito a Negrín. En 2008, 63 años después, durante el 37 Congreso Federal del PSOE, fueron rehabilitados Juan Negrín y los otros 35 militantes que habían sido expulsados en 1946 por pertenecer a la corriente que lideraba el que había sido presidente del gobierno de la República, Juan Negrín, entre el 37 y el 45. Digo que tuvieron que pasar 63 años para la rehabilitación de aquellos expulsados, entre los que estaban Matilde de la Torre, Miranda Manzano, Matilde Campos, Maxau, Álvarez del Valle, una lista de 35 que si tienen curiosidad después se la leo. De Matilde de la Torre dijo Julián Zarco-Cegoitia, Ugatagoitia, escritora de extraordinario vigor, que puso en el cumplimiento de sus deberes ciudadanos y republicanos una emoción y un escrúpulo que hubiese ido bien a infinidad de varones. Matilde de la Torre forma parte de ese grupo de exiliados y exiliadas republicanos que llevaron a los países de acogida sus experiencias derivadas de las aportaciones a las diferentes políticas públicas de la Segunda República Española. Ella fue una significada e influyente figura del periodo republicano. Reflexionó sobre la identidad colectiva española y recreó en sus textos aquellos hechos históricos que más influyeron en las acciones emprendidas por el gobierno republicano desde 1931. Como otros muchos transterrados españoles, siempre mantuvo la ilusa esperanza de que el apoyo internacional a la causa republicana pudiera hacer posible recuperar la España que habían tenido que abandonar. Termino diciendo que para conocer la dimensión política de Matilde de la Torre hay que acercarse a un libro fundamental desde mi punto de vista. Las Cortes Republicanas durante la Guerra Civil. Madrid, 1936, Valencia, 1937 y Barcelona, 1938. Es un libro escrito durante su estancia en México, en Cuernavaca, y que será editado en 2015 por el Fondo de Cultura Económica en España. Ella, en este libro, resume recuerdos de diputada en las sesiones a las Cortes a las que asistió entre 1936 y 1938. En Madrid, el 1 de octubre del 36, en la Lonja de la Seda en Valencia el 30 de septiembre del 37 y en Sant Cugat del Vallès en Barcelona el 30 de septiembre del 38. Fue escrito en su exilio mexicano, como he dicho, con el objetivo de contribuir a la defensa de la legalidad y legitimidad del Parlamento y del gobierno republicano, y ofrece reflexiones de actualidad, 80 años después, sobre la democracia, la configuración de un Estado moderno sustentado en la igualdad y la solidaridad entre los pueblos y culturas, además del papel regulador de los organismos internacionales en los conflictos bélicos y el avance de movimientos políticos dictatoriales. Ella se quejó siempre de la falta de apoyo de las democracias europeas, la inhibición de Francia y del Reino Unido, amparadas en las directrices del Comité de No Intervención. Estos países, decía Matilde de la Torre, no se dan cuenta de que lo que estamos defendiendo aquí no es una causa política, ni siquiera una causa nacional española a secas. Lo que se ventila en esta guerra de España es el problema íntegro y total del mundo. La lectura de este texto posibilita el conocimiento de ese paulatino cambio en las relaciones entre Juan Negrín e Indalecio Prieto,
que tantas repercusiones tuvieron en la historia del PSOE en el exilio. Las Cortes Republicanas durante la Guerra Civil es un alegato de Matilde de la Torre a favor de Negrín y de su política de resistencia, abierta, sin embargo, al establecimiento de canales de diálogo para llegar a un entendimiento entre españoles y una reconciliación nacional que prescinda de algunas discrepancias políticas y se base en la defensa de la identidad española. No fue posible esa reconciliación. Se habían roto todos los puentes posibles. Una mayoría de republicanos de toda condición se exilió y ese exilio agudizó las diferencias entre ellos, y los sublevados en España realmente solo deseaban una política de exterminio para instalarse y mantenerse en el poder. Yo quiero agradecer a quienes han organizado este ciclo, porque recordar hoy a Matilde de la Torre es no solamente un homenaje a su recuerdo, sino también un acto simbólico de reconciliación y de apoyo a valores como la libertad y la democracia. Muchas gracias. Gracias. Y Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias. Voy a tratar de sacar, mientras me voy preparando, una mercancía que traigo aquí, en la cartera, y no la traigo caprichosamente, sino para que podamos ver visualmente la fortaleza, el peso específico que tiene ya la obra publicada de Matilde de la Torre. Y esta noche es una noche para la alegría, porque regocijo, porque podemos decir que toda la obra literaria de Matilde de la Torre está ya editada, a excepción de los artículos, de los numerosos artículos que escribió, y a excepción de un libro que a mí me apena mucho que no esté publicado, que es El banquete de Saturno. El banquete de Saturno hay que hacer algo para editarlo. Y aprovecho que está aquí el alcalde de Cabedón, porque sería ya el completo. Tendríamos a Matilde de la Torre al completo editado. De manera que ya no habría ninguna excusa para que alguien diga no la puedo leer. Está todo para leer. Yo voy a hacer alusión a todos estos libros. Este es el último, fue el primero que ella publicó y el último que se ha editado, Jardín de Damas Curiosas. Se ha presentado la semana pasada, cuesta 20 euros, no tengo comisión en el asunto y recomiendo a quien no lo haya comprado que lo compre, porque dentro de poco se lamentará no tenerlo. Jardín de Damas Curiosas está en este momento en las tiendas, las librerías, y es un libro que merece la pena tener. Bien, dicho esto, como motivo de regocijo, después me iré refiriendo a los distintos libros, porque yo voy a hablar solamente de Matilde de la Torre como literato, periodista y literato, las dos cosas. Y voy a tratar también, ya que Francisco, que ayer nos hizo una perfecta exposición de ella en la parte biográfica, voy a tratar de esta noche de desvelar algunas cuestiones de las que no se conoce nada o se conoce muy poco. Y voy a empezar diciendo que hay dos figuras, dos líneas periodísticas en Cantabria o en Santander, como queramos, que conviene de entrada matizar. Esas dos líneas las voy a definir como el patriarca A y el patriarca B. Después veremos por qué razón lo hago así. El patriarca A fue don Cástor Gutiérrez de la Mora,
perdón, don Cástor Gutiérrez de la Torre. Perdón, he tenido un compañero que es Cástor de la Mora y por eso, entonces Cástor Gutiérrez de la Torre. Como verán, tiene los apellidos cambiados respecto de la nieta, porque en esta familia hay mucha consanguinidad, mucha consanguinidad. Don Cástor nace en Ucieda, no en Cabezón, en Ucieda. Nace en una familia, yo he visto el padrón de habitantes, que dice que esta familia son labradores, todos ellos labradores, salvo don Cástor, el niño Cástor, que dice muy escuetamente a la escuela, es decir, estaba en la escuela, fue el único de la familia que estudió. Cuando nace Cástor, al mismo tiempo nace un hermano gemelo, Sisto, que muere porque lo bautizan de Auxilio, que se decía entonces, pues brevemente. Y ya de él no sabemos más. Pero aquel Cástor que estaba a la escuela, según el padrón, fue tan aprovechado que llegó a ser abogado en ejercicio en Santander y periodista. Yo a este primer personaje, del que ya he escrito muchísimos artículos, quiero señalar algo que me parece fundamental. Aparte de ser abogado en ejercicio, y parece ser que lo hacía bien, es periodista. Es fundador de periódicos. Es padre de periodistas y es abuelo de periodistas. Matilde de la Torre, al final. ¿Qué hace que Cástor sea tan importante? Pues crea tres medios fundamentales: la abeja montañesa, Santiago y a ellos y el comercio de Santander. Evidentemente, a la nieta, que vendrá después, por el orden cronológico debido, pues le viene la influencia literaria, periodística, la inquietud por la comunicación de la. El otro, que llamo patriarca B, es José Antonio del Río Sáenz, a quien también injustamente lo olvidamos porque se le confunde con José del Río Sáenz, que fue su nieto. José Antonio del Río Sáenz, también hay que decir de él que fue periodista, fundador de periódicos, padre de periodistas y abuelo de periodistas. Concretamente Pic, que después va a tener mucha relación con Matilde de la Torre porque fue su primer gran valedor, como ya señaló Francisco. Entonces nos encontramos con estas dos familias que, aun siendo familias distintas, no hay ningún parentesco entre ellos. La relación llega hasta el punto que José del Río Sáenz trabaja con Cástor en el periódico. Y se ha dicho que la abeja montañesa fue el periódico de Pereda porque Pereda publicó ahí sus primeros artículos. Pero ¿quién recogía los artículos que llevaba Pereda? José Antonio del Río Sáenz. Estaba ahí detrás de un mostrador y llegaba por allí Pereda, un poquito más joven que él. Estaba ya, dice José Antonio, en un momento, que cuando yo ya estaba saliendo de la mocedad, Pereda estaba entrando en la mocedad. Bien, en definitiva, lo que quiero decir con esto es que hay una gran relación. Tal es así que don Cástor vivía, porque era conocido en Santander ya al final como don Cástor, nadie hacía alusión a los apellidos, bastaba con decir don Cástor y ese sabía quién era. Vivía muy cerca de aquí. Tal es así que si saliésemos del Ateneo y subiéramos por dirección a la Conveniente,
seguramente en el segundo o tercer piso del edificio de la Conveniente o calle por medio en la otra casa, no lo puedo precisar, en un padrón de habitantes que he visto, ahí vivía don Castro con su familia. Pero es que en otro padrón, inmediatamente posterior a este, veo que en el mismo lugar vive también José Antonio. Quiero pensar que a lo mejor cuando don Castro se fue a un domicilio más céntrico, le dejó el domicilio a José Antonio. En fin, con esto llegamos a Matilde. Y me centro en Matilde a partir del momento que a todos nos interesa de cuándo entra ella realmente en el candelero. Es decir, cuándo empieza a tener constancia o tiene aparición en la prensa de Santander. Pues relativamente pronto y relativamente tarde, según como lo veamos. En 1907, esto le interesará especialmente al señor alcalde de Cabezón, se celebran unas fiestas en Cabezón, quiero pensar que eran las fiestas patronales, y en una plaza llamada La Losa, si mal no recuerdo, resulta que hay un periodista que firma con el seudónimo Hamlet, no sé quién era, pero que hace una crónica. Y al hacer la crónica de lo que sucede allí, nos da una figura desconocida de Matilde de la Torre. Matilde de la Torre, que entonces tenía 20 y tantos años, era joven, era guapa, era rubia, trigueña, no usaba gafas y tenía los ojos profundamente azules de los cuentos, según Hamlet. Pero lo curioso de esto es que nos encontramos con una Matilde de la Torre que quiere ser actriz. No pensaba en aquel momento en ser escritora ni en ser periodista, pensaba en ser actriz. Y la vemos en la descripción que nos hace Hamlet con un mantón de Manila, haciendo de chulapona madrileña, paseando por Cabezón de la Sal, y era, lógicamente, pues objeto de curiosidad por ver a las mozas así vestidas y porque Matilde tenía un gran desparpajo y por tanto pues lucía una muy buena figura. ¿Por qué llamó la atención sobre esto? Por dos razones. Primero, porque su primera intención fue ser actriz. Quería ser actriz y quería ser autora, después posteriormente se lo aclara a este Hamlet, quería ser autora teatral. Pero, nuevamente, atención para el señor alcalde de Cabezón, Hamlet nos da unas pinceladas preciosas, diciendo que habían llamado poderosamente la atención 3 paneles pintados por la señorita María Gutiérrez Cueto, en realidad María Gutiérrez Blanchard. Imaginemos lo que valdrían hoy esos 3 paneles si se hubiesen conservado, que no sé si se conservaron ni dónde fueron a parar. Parece ser que María Gutiérrez Blanchard pintó un patio donde iba a representarse la escena y donde efectivamente Matilde representó a doña Francisquita. Se dice que en aquella obrita que ella representó, pues aparte de representarla, también tuvo la gentileza con el público, con su pueblo, con Cabezón, del que siempre dijo ella que ella era de Cabezón por vocación y por nacimiento, y fue muy aplaudida la obra. El tal Hamlet dice que la interpretó divinamente, es posible que se pasara un pelín, pero dice que apunta
a actriz de altos vuelos. Son las palabras suyas literales. Pero dice también que al final de la representación se llamó a escena a María Gutiérrez Blanchard y que también fue muy aplaudida por la belleza de los decorados que había pintado para aquello. Es decir, que tenemos aquí a las dos primas unidas en un acto en Cabezón de Mesa. Esa es la primera, digamos, noticia que he localizado importante. Hay otras más superficiales de ella. Posteriormente sabemos que Matilde, joven, desenvuelta, charachera, atrevida, tiene un casamiento fugaz que dura 15 días. 15 días es un tiempo enorme, porque Borges siempre decía que a él el casamiento le había durado una noche, porque cuando se casó y entró en el dormitorio y vio dónde se había metido, pues salió corriendo y ahí acabó el matrimonio de Jorge Luis Borges, el gran literato argentino. A Matilde le duraron 15 días el matrimonio, volvió de ahí y volvió pues en una situación que estaba casada, estaba divorciada, estaba separada, estaba soltera, en fin, en una situación extraña. Y a partir de ahí ya empezamos a ver que Matilde de la Torre olvida lo de ser actriz y empieza a publicar artículos en la prensa. Los artículos que publica en la prensa llaman la atención especialmente del hombre que había dicho que estaba en la otra línea, concretamente de Pic. Pic lee aquello y ve pues, que hay una mujer ahí con fuerza y le dedica varias glosas en los aires suyos de la calle. Y efectivamente pondera mucho la fuerza de aquella mujer, la manera expresiva que tenía de manifestarse. En uno de ellos, que es del año, de los primeros que escribe, dice que era una mujer con un verbo tremendamente varonil. Esto hoy sentaría mal, que se dijera que una mujer tenía un acento, una manera de escribir varonil, pero así lo dice. Y a partir de ahí hay una serie de artículos, muchos artículos, hay infinidad de artículos, algunos muy largos, otros por series, que podrían perfectamente publicarse pues aisladamente. Por ejemplo, uno de ellos que a mí me ha llamado la atención, lo publica en 5 entregas y se llama El Teatro de las Ideas. Y así tenemos que Matilde de la Torre, pues la tenemos de periodista, la tenemos ejerciendo en la prensa de Santander, con mucha profusión. ¿De qué escribe Matilde de la Torre? Matilde de la Torre escribe de todo. Escribe de economía, de sociología, de psiquiatría, de humanidades, pero sobre todo se nota que es una persona muy comprometida con una idea que no la abandona nunca. Está desde el primer artículo hasta el último, que por cierto creo recordar que se llamaba La Era Atómica, publicado en México póstumamente, 5 días después de fallecer ella. Lo había escrito antes y lo había entregado a una secretaria y se publica posteriormente. Entonces ella tiene una idea que manifiesta muy reiteradamente, es una utopía, que algún día el mundo fuese uno. Es decir, que no hubiese Estados Unidos, que no hubiese España, que no hubiese Portugal, que no hubiese Francia, que no hubiese Alemania, sino que todo fuese una unidad. Y en esa idea que ella tiene, publica también una obra que también está reeditada, afortunadamente, que es La Ciudad Nueva.
¿Qué pasa en la Ciudad Nueva? La Ciudad Nueva, imaginemos que una persona va en un barco, está llegando a un país, va embarcado y a medida que se va aproximando, va pensando qué maravilloso sería si ahora cuando desembarquemos no hubiese fronteras, no hubiese aduanas, no hubiese policía, no hubiese que sacar pasaportes, no hubiese divisas. Pero inmediatamente que desembarca y va llegando y va adentrándose, se da cuenta de que aquello no es así, que efectivamente hay policías, hay fronteras, hay pasaportes, hay divisas, etc. Bien, Matilde, como digo, publica una primera novela, que es Jardín de Damas Curiosas. Curiosamente, el título se lo toma prestado a la prima, a María Gutiérrez Blanchard, que pinta una obra con este título. Y entonces ella aprovecha. Es una obra que yo creo que no ha sido bien apreciada por quienes leen rápido y sin detenimiento. Hay mucho pensamiento en esta obra inicial. Es una obra en la que una tía de edad, pues digamos 50 años, se dirige a unos sobrinos, un sobrino y una sobrina, porque siempre juega con la diferencia entre sexos, y efectivamente les va dando consejos, les va leccionando, les va mostrando en dónde están sus equivocaciones, por dónde va el mundo, qué es lo que está mal, qué es lo que tendría que estar bien, etc. Entonces, Jardín de Damas Curiosas es una obra que se lee con una gran facilidad. La edición que se ha hecho está muy cuidada, es una edición bella y llama la atención. Del primero que llama la atención es de Pic, que la condena. Muy favorable. Inmediatamente después, Matilde publica otra obra que se llama Don Quijote Rey de España, que también llega a manos de Pic, y Pic vuelve a decir, aquí tenemos una autora. Hay una autora con voz varonil, pero hay una autora, efectivamente. Y aquí hace una disquisición filosófica entre lo que habría sido España si hubiese jugado a ser Don Quijote o si hubiese jugado el papel de Sancho. Por tanto, una vez más, si la leemos despacio, nos encontramos con muchas reflexiones. Sigue un estilo muy parecido, yo creo que está muy influenciada por la lectura de Ángel Garibet, el granadino, y merece la pena leer. Aquí es donde ya Pic se dice que aunque estamos dándole cancha, le estamos dejando que publique con nosotros, etcétera, no la conozco todavía, no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos, pero había esa afinidad por los patriarcas en las dos familias que iban por caminos diferentes. Así ella sigue publicando, después publica El Ágora, que es esta otra, que está afortunadamente reeditada. De estas dos últimas de las reediciones me ocupé yo personalmente. Después tenemos Mares en la sombra, que también está hecho el prólogo mío, está hecho en español y en inglés, pero se me adelantó por aquellas cuestiones de la política que estaba para ser reeditada en Santander, se me adelantó y yo me alegré. José Ramón Sáenz Viadero, que la publicó. También está magníficamente editada y es una obra que merece la pena leerla, porque posiblemente junto con El banquete de Saturno, El banquete de Saturno es antes, merece la pena leerla porque es quizá la novela más novela de todas sus novelas. Aquí cuenta
el horror de la guerra. Lo que se produce cuando efectivamente los nacionales llegan a Oviedo y hay que salir por piernas. Cada uno tiene que buscarse la posibilidad de encontrar un barco, una chalupa, lo que sea, para tratar de cruzar todo el Cantábrico y llegar a Francia al exilio. Es una obra en la que yo personalmente he visto que hay un gran pulso de novelista. Hay momentos muy brillantes, hay momentos emocionantes y efectivamente sobre todo aquel en el que los que quieren embarcarse se ve cómo es la condición humana, porque los que hasta entonces, hasta 5 minutos antes, eran compañeros de partido, de lo que fuese, pugnan todos para subir el barco por encima del que se pone por delante. Es decir, que cada uno trata de salvarse como puede. Recomiendo también que quien no lo tenga procure hacerse con él y porque merece la pena. Hay otra obra que también se reeditó por José Ramón Sáenz Vianero y quiero aprovechar para decir esta noche, porque es de justicia, que las dos primeras personas que se han ocupado en serio de Matilde de la Torre aquí en Santander fue Carmen Calderón de Cabezón de la Sal, que hizo la única biografía suya que existe como tal biografía, y José Ramón Sáenz Vianero. Posteriormente hemos venido otros. José Ramón creo que está en este momento mal de salud y es una pena porque ha escrito muchísimos artículos y ha sido un verdadero valedor y defensor de Matilde. Nos queda, por tanto, prestar un poco de atención al banquete de Saturno. ¿Por qué no se ha reeditado el banquete de Saturno? Pues no lo sé. Porque existen los prólogos, existen los trabajos, yo lo tengo en español y lo tengo en inglés, y sería tan fácil con que un grupo de amigos nos juntáramos y pusiéramos 50 euros cada uno, los 50 primeros serían los míos, más mi trabajo, y tendríamos la obra publicada en 3 meses. Hay que hacer un esfuerzo, señor alcalde. Hay que hacer un esfuerzo porque es muy fácil. Es muy fácil. Es simplemente que haya voluntad para que este libro salga. Y automáticamente lo tenemos. Y con eso tendríamos toda la obra de Matilde publicada, a excepción de los artículos. Lo de los artículos es más complicado. Ahí hay que echar mano. Francisco seguramente me dará la razón. Es muy complicado buscar los artículos porque son muchos los periódicos. Hay que pasar muchas horas delante de la pantalla del ordenador, hay que sacar las fotocopias son malas y así sucesivamente. Pero con esto tendríamos a toda Matilde de la Torre editada en la parte literaria y tendríamos también, con más tiempo, editada a Matilde de la Torre en el plano periodístico, que como digo, hace referencia a una época del periodismo en Santander que ha sido estudiado muy bien por Simón Cavarga en su momento, pero esto no quita para que añadamos más conocimiento, más saber y más profundidad a lo que él evidentemente hizo en su momento. Con esto de momento no les quito más tiempo porque creo que me he extendido ya demasiado, sin perjuicio de que después me hagan preguntas y que pueda responderlas. Y de todas las palabras. Bien, pues como el tiempo avanza y yo ayer hablé mucho, pues hoy hablaré bastante menos, ya que es interesante que luego pueda haber un pequeño coloquio siquiera. Simplemente decir que efectivamente creo que
aunque es muy complicado, lo dice Antonio y es cierto, encontrar todos los artículos de Matilde de la Torre, por lo menos se debería escribir o se debería publicar un libro de una selección, aunque no fuera más. Porque realmente los artículos de Matilde de la Torre no son simplemente artículos de prensa, son artículos que al mismo tiempo que son profundamente, diríamos, periodísticos, son profundamente literarios. Matilde de la Torre escribía extraordinariamente bien. En uno de sus trabajos de prensa sobre Matilde de la Torre dice que es la que ha introducido una forma de periodismo nueva, contemporánea, actual, en la prensa de Cantabria, porque realmente escribía de una forma muy distinta. Quizá en Cantabria, salvo Pic y algún otro, todavía el periodismo de la época era bastante decimonónico, y sin embargo Matilde de la Torre es algo completamente distinto. Sus artículos están llenos de ideas, están llenos de proposiciones, pero al mismo tiempo son muy literarios, porque juega con la ironía, juega con la gracia. Digamos que lo que pueda tener un artículo de ideas de pesado, lo elimina gracias a cómo sabe intervenir ella y cómo sabe intercalar frases ingeniosas, a veces incluso diálogos entre supuestos personajes llenos de gracejo, de tal manera que realmente cada artículo de Matilde de la Torre es una verdadera delicia. Y creo que merecería mucho la pena conocerla en esa faceta, aunque fuese, pues bueno, seleccionando, ¿no? Contentándonos siquiera con una cantidad de artículos que esté al alcance, porque además si se publicaran algún día todos, si tuviéramos la suerte de poder recopilar todo, eso iba a necesitar unos cuantos tomos, porque la labor periodística de Matilde de la Torre realmente es ingente. No obstante, yo voy a dedicar las pocas palabras que diga a hablar de otro asunto, porque como realmente hoy se ha hablado de su faceta como política y de su faceta como literata y articulista, pues no se puede dejar de citar, aunque ayer yo hablé sobre ello, de su faceta como folclorista. Realmente una de las grandes bazas de Matilde de la Torre y una de las cosas que la hacen una figura digna de perpetua recordación es su aportación al campo del folclore, aquel grupo Voces Cántabras que tanta importancia tuvo y que fue realmente, digamos, surge en un momento en el cual el interés por el folclore de la región es general y existe en Torrelavega, existen en Santander aquellos coros del Sabor de la Tierruca, en Reynosa, donde la figura de Juan Guerrero Urreisti aglutina mucho. En fin, los años 20 es una época en la cual se organizan muchos festivales para que en ellos se cante y se baile sones que son tenidos por autóctonos, y aquello está de moda. Pero realmente la que más lejos va a llegar va a ser Matilde de la Torre, porque todo aquello se desarrollaba fundamentalmente en el ámbito provincial. Es verdad que va a haber conciertos, no digo de ellas, sino de otros grupos, en Valladolid, en Palencia, bastantes en la provincia de Palencia, en algunas ocasiones en Madrid, pero es que Matilde de la Torre, con sus Voces Cántabras, llega a Londres nada menos, ¿no? Y aquí realmente, además, aquel grupo tiene un éxito muy notable. Un triple éxito, diríamos, porque realmente fueron 3 conciertos en los que participó aquella masa coral y que tuvo la virtud de llamar poderosamente la atención del público inglés. Realmente se ha discutido bastante el grado de intervención que Matilde de la Torre tuvo en el folclore. O sea, en cierto modo ha habido quienes la han considerado algo manipulador, en el sentido de que es verdad que ella interviene en las piezas tenidas por ancestrales, no en todas, ni mucho menos, y crea obras que, sin ser nuevas, son recreaciones, podríamos decir. Es lo que pasa con la famosa Baila de Indio, ¿no? Que fue una de sus creaciones más célebres, pero que realmente hace poco en una
página web vi una obra compuesta por Matilde de la Torre. En cierto modo es verdad, es cierto que ella se basó en la danza de la danza de las lanzas, de Ruilova, parece ser que es la pieza que le sirvió para crear la baila de Ibio, pero no cabe duda que introdujo el vígaro, introdujo una serie de movimientos, cambió el nombre, le puso baila de Ibio, en fin, modificó en algunas piezas, pero su aportación fue grande. Hay que reconocer que además en aquella época esto de digamos, del folclore muchas veces se intentaba con la mejor voluntad y muchas veces con gran acierto se intentaba artizar, quiero decir, no pocos compositores crearon obras nuevas basadas en el folclore, en las cuales el folclore puro y duro, bueno, pues era armonizado con instrumentos, digamos, de orquesta. Y resultaba algo nuevo, muy atractivo. Es algo propio de los nacionalismos musicales. Eso, digamos, los dos grandes focos de nacionalismo musical fueron España y Rusia. Y realmente, tanto los compositores rusos de finales del 19, el grupo de los Cinco, etcétera, como aquí en España, un Albéniz, un Perel, un Granados, se basaron en aires populares para convertirlos en otra cosa. Matilde de la Torre no hizo eso. Matilde de la Torre, digamos, se ciñó a los instrumentos tradicionales, al baile tradicional, pero sí que es cierto que introduciendo ciertas novedades que convirtieron algunas de aquellas obras en especialmente espectaculares. No cabe duda que en Londres el éxito de los éxitos fue la baila de Ibio, pues por la escenografía, por su propia apariencia de algo muy primitivo, muy racial, y luego aquel final con el que se salió ahí en alto desplegando la bandera española y la inglesa, pues claro, aquello causó un verdadero sentimiento nacional de los ingleses, que estuvieron encantados, ¿no?, de aquel detalle. Matilde de la Torre, además, no se dedicó a esto del folclore. Muchas veces, claro, se habla fundamentalmente de aquel gran éxito inglés, y parece que es que Matilde de la Torre en el año 30 al 32 la dio por el folclore. No es cierto. Ella había empezado muy pronto a interesarse por el tema y había fundado, nada más nacer el año 1924, este grupo Voces Cántabras, que no le presentó hasta junio, pero se pasó los 6 primeros meses trabajando con ellos a base de bien. Hay que tener en cuenta que ella no estaba trabajando con profesionales de la música, ni siquiera con gente que supiera 4 rudimentos de solfeo. No, eran obreros. Era gente que no tenía preparación musical y a los que realmente transformó completamente, y consiguió además que se interesasen tanto y cogiesen tanto cariño a aquello que permaneciesen muy fielmente durante muchísimo tiempo. De modo que ella va a empezar en 1924 e incluso en la época en la que ya está metida en política y tiene que estar muchas veces fuera de cabezón, jamás abandona aquello y realmente sigue pendiente de su grupo. Voces Cántabras sigue actuando. Ayer, por ejemplo, veíamos una fotografía de cómo en el año 1934, para celebrar el 3er aniversario del advenimiento de la República, que hubo grandes festejos en Madrid, pues el grupo Voces Cántabras está en la Plaza de la Armería del Palacio Real bailando en conmemoración de aquello. Por lo tanto, claro, llegó un momento que ya fue imposible porque lógicamente los desórdenes, la guerra civil y tal, aquello ya no pudo continuar adelante y luego ella tuvo que exiliarse, con lo cual su labor en este campo terminó, aunque ella lo llevó dentro siempre. Es curioso que entre las aportaciones que últimamente se han conocido de la vida de Matilde de la Torre en México, que todavía es lo más desconocido que tenemos de su existencia, ha quedado constancia de cómo la primera conferencia que da ella en México es precisamente sobre el folclore montañés y sobre distintos tipos de danzas en las procesiones típicas religiosas de la montaña. Los picayos, por ejemplo, los famosos picayos, ¿no? De modo que fue algo que ella lo llevó siempre consigo. No cabe duda que como literata, como política
y como folclorista es un personaje que tiene un sólido peso, se le mire por donde se le mire, por este aspecto, o sea, en cualquiera de los aspectos que la estudiemos, es un personaje de mucho ajuste y de la que todavía tenemos mucho que conocer y tenemos mucho que... Yo esta tarde mismo he estado pues, repasando unos artículos de ella y realmente pues son unos artículos exquisitos, ¿no? Algunos de ellos sobre temas que nos pueden parecer banales y sin embargo con qué gracia, con qué arte, por ejemplo uno que es sobre los, estoy acordando ahora mismo de él, sobre el Cicerone, se titula El Cicerone y empieza diciendo, ¿quién es el Cicerone? Un señor que se ocupa de contarnos lo que nosotros sabemos mucho mejor que él, porque ya nos hemos preocupado, cuando hemos ido a ver un monumento es porque previamente nos ha interesado, y si nos ha interesado nos hemos informado, y si nos hemos informado, ¿para qué ese señor nos cuenta nada si nosotros lo sabemos mejor? Bueno, quiero decir, puede escribir de todo lo escribible y siempre, incluso en los textos que puedan parecer más banales, siempre hay ideas, y hay ideas además originales, puntos de vista que a primera vista no se le ocurrirían a una persona normalmente. Quiero decir, era una persona de una gran agudeza, de una gran inteligencia, y todo eso lo volcó en todo aquello que hizo realmente. Y no digo más para que podamos tener un cierto coloquio. Pues gracias, Antonio, gracias, Paco. Y ahora ustedes tienen la oportunidad de preguntar lo que les parezca oportuno. Para romper un poco el hielo, siguiendo el hilo de lo que comentaba en este momento Francisco, de las ideas suyas brillantes, en el banquete de Saturno hay un pasaje realmente que da mucho en qué pensar. Se encuentran dos personas en la calle y le dice el uno al otro, ¿qué es el mundo? Y el otro contesta, el mundo es una bola de queso. Claro, se queda desconcertado, sí, es una bola de queso que está vagando en el espacio infinito. Pero ¿qué pasa con un queso cuando lo abandonas? Que se pudre. ¿Y qué pasa cuando se pudre? Que aparecen los gusanos. Y cuando nosotros nos enfrentamos a un queso con gusanos, no pensamos las luchas intestinas que tienen los gusanos dentro del queso, porque cada uno defiende su parcela, defiende su lugar dentro del queso, y hay riñas. O sea, está trasladando lo que ocurre con los humanos. Y entonces, por medio de una serie de reflexiones, idas y venidas, acaba diciendo que el queso o los gusanos del queso vienen del queso, el queso viene de la leche viene de la vaca, y que por tanto la vaca es un animal sagrado. Y entonces empiezo a hablar de la cultura india, donde la vaca es un animal sagrado. Quiero decir esto como un ejemplo de las ocurrencias que en un momento determinado pues deja caer ahí en unas páginas como que no tiene importancia, pero que te paras a pensar si es verdad. Dentro del queso, pues los gusanos tendrán los mismos problemas que tenemos nosotros en las ciudades para ocupar nuestro espacio, y nuestras luchas internas y nuestras riñas y rivalidades. Ahora la palabra la tienen ustedes. ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad? Es para Antonio. ¿Sabes si los libros que se han reeditado siguen en el mercado?
Pues estarán agotadas las ediciones. Sí, en el mercado, sí. Por lo menos yo puedo hablar de los que yo he reeditado y vuelvo a insistir en que no tengo ninguna comisión en las ventas ni percibo ningún derecho. El que fue editado por la universidad, yo lo he dicho a algunas amigas que están en el grupo de las Matildes, que es una pena que el libro me parece que estaba a 6 o 7 euros a la venta y que me dijeron que tenían 200 o 300 ejemplares y que nadie preguntaba por ellos. Es decir, que es tan fácil tenerlo como gastar 6 euros o 7 euros, no sé cuánto era. Entonces ese libro está, el otro también está, porque está en Cultura, estos dos libritos. Es muy fácil tenerlos y yo recomendaría que quien tenga realmente interés en Matilde de la Torre, pues que se vaya haciendo con todo el corpus literario de ella, más que nada pues para hablar con propiedad cuando surja. O sea que estos dos seguro, seguro. El que puso el prólogo para nosotros, Afonso Viadero, creo que también está disponible. Yo lo he visto en internet, que también se ofrece. Y sobre este, lo que sí he anticipado ya, que hay un prólogo en inglés y hay el propósito. No quiero decir nada porque estas cosas se gafan, pero hay el propósito de que Bares en la Sombra se edite en inglés, con prólogo mío que ya está traducido. Pero hay que esperar a que efectivamente se haga realidad. O sea que sí, la mayoría de los libros se pueden obtener. Bueno, ya que tengo el micrófono, una pregunta para los tres, si alguien sabe la respuesta. Yo me he enterado hace relativamente poco tiempo que hay una fundación Matilde de la Torre en Santander, pero no sé qué hace, ni a qué se dedica, ni dónde está. Sí, eso. Te puedo responder. Es una fundación que nace al amparo del Partido Socialista en Cantabria. Es una fundación relativamente nueva. Lleva poco tiempo en funcionamiento y es la que ha organizado este año, por ejemplo, un ciclo de conferencias con motivo del aniversario del Estatuto de Autonomía. Uno de los actos de la Fundación Matilde de la Torre se celebró en este Ateneo. O charla sobre el tema de la evolución de la cultura en estos años de autonomía. Esa fundación, ya digo, está actualizada al amparo del Partido Socialista en Cantabria. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, agradecer a la Asociación Plaza Porticada que haya tenido la idea de organizar este ciclo dedicado a Matilde de la Torre. Gracias al alcalde de Cabezón de la Sal por acompañarnos y gracias a todos ustedes. Buenas noches. Sí.